Vamos a hablar del nacimiento y la expansión del Islam y el contacto que se produce con el cristianismo y cómo son esas relaciones y qué supone también para el cristianismo el surgimiento del Islam, que es un competidor en la fe. ¿Cómo son esas relaciones? Todo esto vamos a hablarlo ahora. Vamos a dar datos muy concretos para que tengamos una visión básica de lo que es el Islam. El Islam es una religión monoteísta que surge en el siglo VII en la península arábiga, a partir de las enseñanzas de Mahoma, el cual es llamado por los seguidores de esta religión el profeta. En su acepción literal, el término Islam significa entregarse. Eso es lo que significa Islam desde el punto de vista de la traducción totalmente literal, ¿no? El Islam, el término Islam significa entregarse. Y el Corán, que es la lectura o el texto religioso fundamental del Islam, establece un sentido religioso de lo que supone esa entrega. Es someterse a la voluntad o a la ley de Dios. Esa es la entrega. Someterse a los deseos, a la voluntad de Dios. La persona que profesa y practica el Islam es denominado, como todos sabemos, musulmán. ¿De dónde viene la palabra musulmán? También tiene un origen etimológico. Viene del árabe muslim, de ahí va a salir el término musulmán, y en árabe muslim, como traducción tendría el que se somete a Dios. Eso es lo que significa musulmán, el que se somete a Dios. Las dos fuentes principales de la doctrina de los musulmanes son el Corán y la Sunna. Sunna con dos N's. Sunna. Así como la conducta ejemplar del profeta Mahoma, es decir, los hechos, la vida del profeta Mahoma, que son tomadas como referencia para los musulmanes. En tiempos de Mahoma debemos recordar cómo la península arábiga estaba habitada por beduinos que eran nómadas, no tenían asiento fijo, sino que eran poblaciones que se iban caminando, iban avanzando por el territorio, dedicados al pastoreo como base económica y también al bandidaje, es decir, al asalto, al robo, y por árabes que vivían del comercio en las ciudades. Entonces, eso es lo que hay en la península arábiga de la época: beduinos dedicados al pastoreo y al robo, al asalto, y árabes que vivían del comercio y estaban establecidos en las ciudades. Era principalmente la población que vivía en la península arábiga. La religión de los árabes era politeísta e idólatra, aunque sí que existía una tradición de monoteísmo, pero como digo, mayoritariamente era politeísta e idólatra. Las comunidades judías y cristianas quizás podemos afirmar que contribuyeron a crear una mayor receptividad por parte de los habitantes de la península arábiga hacia las doctrinas monoteístas, aunque ni el judaísmo ni el cristianismo atrajeron a los árabes. Es decir, no es que tuviese influencia en el sentido de que hubiese presencia cristiana y judía, pero sí que lo que es la proyección del judaísmo y del cristianismo sí que influye un poco en los árabes para estar, vamos a decir, predispuestos a aceptar una doctrina, una fe por vía monoteísta, ¿no? Mahoma nace en el año 570, a finales, como estamos viendo, del siglo VI. Tiene su primera experiencia profética cuando tiene 40 años, esto es en concreto en el año 610, cuando, según afirmaba él mismo, se le apareció
el arcángel San Gabriel en una visión. Entonces vemos cómo en origen la religión musulmana coge cosas o tiene algún tipo de vínculo con el cristianismo, judaísmo. Él, Mahoma, refiere que se le apareció el arcángel San Gabriel en una visión. Comenzó a predicar en público en su ciudad natal de la Meca, que es en la actualidad, como sabemos, pues el centro neurálgico de la fe musulmana, del Islam. Que la Meca, debemos destacar que en ese momento era el principal núcleo comercial de la península de Arabia, o de la península arábiga. E inicialmente era ridiculizado por los habitantes de esta ciudad. Él contaba su experiencia, su testimonio, y se reían de él. Por tanto, como no tiene aceptación, marcha de la Meca, su ciudad, lugar de origen, y se marcha a Medina en el año 622. Este acontecimiento se conoce con el nombre de la Égira, que lleva la palabra Égira hacia adelante, y marca el primer año del calendario islámico, que, como sabemos, no es el mismo que el calendario que nosotros tenemos. Entonces, el calendario islámico se inicia el primer año en la Égira de Mahoma, en el año 622. En el año 622 de la era cristiana, ellos empiezan a contar como año 1, para que nos entendamos. En Medina, Mahoma va a adquirir muy pronto, ahí sí que es aceptado, autoridad espiritual y temporal. La gente lo reconoce, se le acerca para escuchar sus predicaciones y llega incluso a ser reconocido como profeta y legislador. Tras vencer la oposición que tuvo de los judíos y de los árabes, que había encontrado presentes en Medina, emprende una guerra contra la Meca. Es decir, es su ciudad de origen, pero allí se rieron de él. Entonces emprende desde Medina una guerra en contra de la Meca. Poco a poco las tribus árabes le declaran su lealtad. Y la Meca va a acabar rindiéndose en el año 630, cuando la ciudad es tomada por Mahoma y sus seguidores. Mahoma muere 2 años después, en el 632, y en aquel momento, en el momento de su muerte, Mahoma era el máximo dirigente de un estado árabe que iba aumentando su poder con gran rapidez. Por tanto, él era un jefe temporal, un jefe político, si queremos, también. Bien. La expansión y los éxitos del Islam fueron espectaculares. Vamos a reseñar brevemente qué éxitos tuvo ya desde época temprana. Bizancio fue derrotada en Siria en el 632, conquistan Jerusalén en el 638, en el 640 Mesopotamia, en el mismo año de 640 Armenia, la península ibérica en el 711, Creta en el 823, son datos, es para tener una referencia mínima, Sicilia en el 827, vemos cómo es constante el proceso de expansión y de dominio militar, temporal, por parte del Islam. En el norte de África, una de las regiones con el cristianismo más estructurado y organizado, con más en esta zona norte de África, de 800 diócesis, la Iglesia, daros cuenta de la gran presión que hizo el Islam, la Iglesia desapareció de la noche a la mañana. Y lo mismo ocurrió en muchos lugares de Asia, de estar cristianizados a, con esa presencia del Islam, borrar la presencia del cristianismo, casi hasta el punto cero, ¿no? La misma ciudad de Roma fue saqueada en el 846 y la lengua árabe va a reemplazar al griego como vehículo de cultura y de civilización, a ese extremo.
El Islam debemos afirmar y exponer que era una religión que se imponía fácilmente a quienes tenían un cristianismo superficial. Es decir, esos nuevos conversos que se habían convertido al cristianismo, pero que tampoco tenían todavía mucha formación o no tenían mucha fe, etcétera, etcétera, pues fácilmente podían sustituir esa fe cristiana muy por encima, que no les había penetrado, por una nueva fe como es el Islam. Se trataba el Islam de una doctrina clara, centrada en la trascendencia de Dios, con un culto muy simple, que como era un culto muy simple era atrayente, que no tenía clero y no tenía liturgia, con una moral que era poco exigente en el plano personal y con mayor exigencia, eso sí, de las virtudes sociales de hospitalidad, generosidad y fidelidad. Es decir, era importante desde un punto de vista social entre los musulmanes el ejercer la hospitalidad al que la necesita, el ser generoso, el ser fiel, leal en ese sentido, pero luego en lo personal más o menos uno que haga lo que quiera. Bueno, lo estoy diciendo muy estereotipado y sencillo, pero entonces era una fe bastante atrayente, no te exigía mucho en lo interno personal, de puertas para adentro, y por otro lado tenía una liturgia muy sencilla, o sea, prácticamente no hay rituales, no hay clero, y para esos cristianos que se habían convertido y que de forma superficial, pues bueno, van a adaptarse al Islam, que por otro lado se va a imponer por vía del dominio político y temporal, y imponen su religión. Bueno, en todas las conquistas y anexiones que realizan los invasores árabes, cuentan con la complicidad de parte de los cristianos que pertenecen, por otro lado, y ellos ven ahí como un beneficio, supuesto beneficio, a cristianos que pertenecen a grupos heréticos, y entonces ven la vía de vamos a apoyar al Islam para fastidiar al cristianismo católico. Entonces, bueno, eso, bueno. Y también a nacionalidades y territorios enfrentados contra los bizantinos. Entonces, obtienen de aliados a cristianos que son cristianos pero por vía herética, y a nacionalidades que están en contra de los bizantinos. Entonces, se unen con ellos no por convicción, sino por fastidiar a sus enemigos reales, ¿no? Bueno. Los cristianos monofisitas, por ejemplo, casi siempre prefirieron estar sometidos a los musulmanes que a los católicos. Parece contradictorio, pero así fue. Dispares y complejas fueron las relaciones, y mejor dicho, las razones por las que los cristianos no se enfrentaron, y en no pocas ocasiones hasta llegan a ayudar a los musulmanes, pero vamos a destacar algunas de ellas. Es decir, ¿qué razones llevan a los cristianos a no enfrentarse y en algunos casos a ayudar a los musulmanes? Bueno, ya la hemos dicho, divisiones doctrinales. Vamos a ir en contra de otros cristianos, pero si yo fastidio a la otra rama del cristianismo, yo gano. Entonces apoyan al Islam. Bueno, divisiones doctrinales. La intervención, por otro lado, arrogante del poder político en cuestiones dogmáticas y eclesiales. Lleva a algunos cristianos a decir, bueno, vamos a apoyar al Islam o ayudarlo porque el poder político temporal intenta imponerse a controlar la fe cristiana en dogmas y en cuestiones eclesiales. Entonces vamos a apoyar mejor que estén los musulmanes. Por otro lado, una tendencia a la pérdida del sentido comunitario tan propio de los cristianos, que se va difuminando, decadencia de la vida espiritual dentro de los cristianos y tendencia a una práctica ritualista y externa. Es decir, si en ciertas zonas el cristianismo está perdiendo ese fervor inicial, que es más como una religión que se externaliza, rituales, celebraciones, pero que no se profundiza internamente, eso también hace que, bueno, llega otra fe y dice, bueno, ¿qué más me da una fe que otra, no? Eso también hay que reconocer lo que pasó. La expansión musulmana va
a reducir drásticamente la extensión del Imperio Bizantino, o, para que nos demos cuenta, el Imperio Romano de Oriente, que se convierte en Imperio Bizantino una vez que desaparece el Imperio Romano de Occidente. Ya solo queda un imperio, entonces va a pasarse a llamar o denominar Imperio Bizantino. Lo cierto es que con motivo de la expansión árabe, Bizancio va a dejar de ser un punto de referencia para Occidente, que quedó marcado Occidente por el temor a las invasiones y a los saqueos que se daban de cuando en cuando por parte de los árabes. Árabes y turcos se van a convertir a partir de entonces en un problema y van a intentar apoderarse de la mayor cantidad posible que puedan de territorios pertenecientes al Imperio Bizantino. Y su objetivo final es conquistar Constantinopla. Pero los bizantinos resistirán hasta que desaparece el imperio, porque es tomado por los turcos en el año 1453. Es ya al final de la Edad Media, en el siglo XV. En ese año los turcos se apoderan de Constantinopla, y por si alguno no lo ubica, ¿qué ciudad es actualmente Constantinopla? Estambul. Estambul es Constantinopla.